Hacia los años 80 se presentó una gran transformación de las músicas locales, pues la presencia de estas músicas se hizo visiblemente masiva en los mercados y en los medios. Pero el tema de la transformación de las músicas locales es muy polémico porque reúne muchos de los cambios de nuestro tiempo. Por ejemplo, se empieza a dar un cambio en el sentido estético de lo local para un mundo globalizado. Se empieza a resignificar el sonido en la era digital y se empiezan a tejer relaciones entre la cultura, la música y la política. Durante los 80 y los 90 la industria musical sufrió dos grandes procesos que la transformaron radicalmente. En primera instancia se transnacionalizó, generando monopolios que controlaban gran parte del mercado de la música. Pero hoy en día, después de distintas fusiones de compañías del entretenimiento, la producción se concentra en 5 grandes compañías: Sony, Universal, EMI, BMG y Warner. Pero se empezó a presentar un fenómeno de un gran número de compañías independientes que se dedicaban a la producción o distribución de músicas locales en gran parte del mundo. Esto fue posible a partir de la disminución de costos en tecnología de grabación. A estas compañías se les denominó indies. A finales de los 80 la industria discográfica creó oficialmente una nueva categoría que llamó World Music. De esta manera respondía al incremento de grabaciones de músicas locales que no cabían dentro de las clasificaciones del mercado sonoro de ese momento, o que, si bien eran clasificadas bajo categorías de poca importancia. A lo largo de la década del 90 se presentó el fenómeno de la autoproducción. Los mismos grupos musicales empezaron a grabar, producir y distribuir su propia música por fuera de los circuitos oficiales de la industria musical. Para ejemplificar este fenómeno, a continuación voy a ilustrar la trayectoria musical de dos grandes músicos colombianos. Daniel Saboya es un guitarrista, compositor y arreglista que ha realizado sus conciertos en importantes festivales y encuentros internacionales de guitarra solista, pero también ha tenido una importante participación en grandes salas y escenarios con su trío Palos y Cuerdas, con el que además tiene 6 producciones discográficas. Como solista, ha logrado el primer premio del concurso de guitarra clásica de Compensar. Como compositor, ha centrado su trabajo en la creación de obras para guitarra sola y otros formatos, tomando como base las músicas tradicionales colombianas, la música clásica y la música latinoamericana. Recientemente estrenó en el Guitar Festival de la Universidad de Texas su serie de 8 estudios de bambuco para guitarra. Germán Darío Pérez es un pianista, compositor y arreglista que ha realizado sus conciertos y giras como solista y con su trío Nueva Colombia en importantes salas y escenarios de más de 15 países. Con su trío tiene 5 producciones discográficas, pero también ha realizado importantes colaboraciones a músicos colombianos y latinoamericanos. El formato de su trío es muy llamativo porque combina la sonoridad universal y clásica del piano y el contrabajo con la sonoridad ancestral y muy colombiana del tiple, reforzando así la esencia de la música que ellos interpretan, que es de corte académico y muy moderno, pero conservando siempre una sonoridad muy colombiana. El trío Palos y Cuerdas y el trío Nueva Colombia han tenido siempre como objetivo principal el promover y divulgar la música instrumental andina colombiana. Estos dos músicos a los que hago referencia particularmente han recibido premios y reconocimientos por sus composiciones en importantes concursos de música andina colombiana. Estos son algunos de los festivales de música andina y concursos de composición que se organizan en el país. Se destacan dos de estos eventos: el Festival Hato Viejo Cotrafa y el Festival Mono Núñez, donde las obras de estos compositores han sido premiadas. Las obras que se resaltan con color naranja son obras del maestro Daniel Saboya, y las obras que se resaltan con color marrón son obras del maestro Germán Darío Pérez.
A continuación, voy a mencionar los puntos en los que converge la trayectoria musical de estos dos músicos. A partir de estos puntos podremos llegar a deducir cuál es la lógica de mercado de la música instrumental andina colombiana. Anteriormente, la financiación y la producción de los discos de música andina colombiana funcionaba con casas disqueras. Un ejemplo de estas es Sonolux. Estas casas contrataban a los músicos para grabar los discos y posteriormente venderlos, distribuirlos en el país. Particularmente, este mercado resultaba más dinámico porque los discos se comercializaban bien y la gente los consumía bastante. Pero se presentaba algo negativo y era que los dueños de las casas disqueras proponían las temáticas y en algunas ocasiones hasta los formatos. Y en su mayoría los repertorios obedecían a políticas de las casas disqueras. En contraste con esta forma de financiación, estos dos músicos a los que hago referencia y muchos otros músicos de sus generaciones han optado por una forma de producción y financiación independiente donde se consiguen los fondos de manera propia o a través de alianzas estratégicas con entidades o con ciertas instituciones. De alguna u otra forma, por las facilidades tecnológicas, estos dos músicos particularmente empezaron a organizar sus propios estudios de grabación. En esta medida, el concepto de sus discos ya iba a depender de ellos mismos y de alguna u otra forma, pues se presenta una libertad conceptual porque se deja a un lado la idea de trabajar con un sello discográfico. Estos dos músicos particularmente han entendido que sus músicas deben estar dirigidas a públicos reducidos y no a públicos masivos. Esto a partir de la naturaleza de su música y a partir de la naturaleza de los instrumentos que ellos interpretan. Ellos plantean que no han caído en fórmulas comerciales para que sus trabajos lleguen a tener un gran impacto. De hecho, les resulta más cómodo estar fuera de estas fórmulas comerciales. Anteriormente se presentaba la situación donde estos músicos organizaban ciertos conciertos para poder vender allí sus discos. También utilizaban el contexto de los festivales para vender allí y promocionar su material discográfico. Pero ahora se ven en la necesidad de producir en primera instancia el material discográfico para luego sí organizar los eventos. Como segundo punto, estos músicos han tomado el recurso de presentarse a programas de becas y estímulos del Ministerio de Cultura. A partir de lo que pueden obtener de estas becas y estímulos, ellos pueden llegar a reponer la inversión que hayan hecho para el material discográfico, pero a su vez han optado por postularse a las convocatorias de circulación internacional, lo que les ha permitido moverse por diferentes países. Pero esto tiene un limitante y es que no pueden volver a aplicar a estas convocatorias sino hasta dentro de 2 o 3 años después. Las plataformas digitales se han convertido en un gran recurso de promoción y distribución del trabajo de estos músicos. De alguna u otra forma han tenido que adaptarse a estas nuevas tecnologías, pues los dos tienen una página web que les permite visibilizar su trabajo. En ellas se puede comprar la música de estos compositores, pero ellos no solo la entienden bajo términos comerciales, sino que también les ha significado una manera de organizar su producción y una manera de ir dejando registro del trabajo que ellos han desarrollado. Sin duda, el foco de estos músicos está en la creación, por lo que la organización de estos recursos digitales no ha sido fácil. Siempre ha aparecido alguien más quien los empieza a ayudar en estos asuntos. La docencia se ha presentado como una alternativa de ingresos para estos dos músicos. Daniel Saboya es actualmente profesor en la licenciatura en música de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia. Germán Darío Pérez es actualmente profesor en la Universidad Nacional
en la Universidad Pedagógica y en la Universidad del Bosque. Bajo todos estos aspectos es que podemos llegar a construir la lógica de mercado de la música instrumental andina colombiana.